Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Bueno, pues estamos en pleno mes de agosto. Estoy de vacaciones. Y diréis, hombre, pues ahora tendrás mucho tiempo para hacer podcasts y esas cosas. Bueno, pues no tanto. Porque que uno no trabaje no significa que le deba dedicar todo su tiempo pues al podcast. Le tiene que dedicar el tiempo a la familia, a los amigos y hacer esas cosas que habitualmente no hace, si no, uno acaba mal de la cabeza. Pero sí, siempre busco un hueco. Si os habéis fijado un poquito en la cosa, lo digo para los que me veáis desde YouTube, lo que tengo atrás, el fondo pues no es el habitual. En estas circunstancias, que uno no está en casa, pues le toca hacerlo en el sitio más decente, que guarde las condiciones de silencio suficiente para hacer estas cosas. Así que, bueno, esto es lo que hay. Y los que solo me oís por iVoox, pues no habéis notado ese cambio. Entonces, es una época a veces de hacer esos recopilatorios que reciben el nombre de Omnibus, que no es original mío, se lo copié a mis amigos de la Tortulia Podcast. Esos recopilatorios de varios programas y sale un programa largo y tal. Pues aquí he hecho un recopilatorio un poco especial, porque es el recopilatorio de un experimento. He hecho muchos experimentos, algunos han salido bien y otros no tan bien. Este salió bastante bien, lo que pasa es que no lo pude mantener en el tiempo. Y era el experimento del almanaque de Primum Gradus. El almanaque se trataba de hacer un programa cada día en el que decía, hola, estamos a tal día de tal año, y hoy es San Papucio y felicidades a los Papucios, y tal día pasó tal cosa, y además hoy vamos a hablar de tal tema. Un tema sencillo, en 5 minutitos, 10 minutitos lo liquidaba. Bueno, lo pude mantener durante 20 y pico de días, lo cual no está mal, pero no calculé bien mis fuerzas. No tuve que dejar y hacer un programa o dos a la semana, que es lo que hago habitualmente. Y aprovecho, ya que estamos en vacaciones, y tengo un poquito más de tiempo para pensar también, pues que estoy pensando cosas de cara al septiembre, como una nueva temporada. Y una de ellas es poner en marcha un Patreon. Muchos ya me ayudáis por medio del sistema de ayuda de iVoox. Yo os lo agradezco. Pero para que esto no me resulte oneroso, es decir, para no perder dinero, pues necesitaría un poquito más. Entonces, soy consciente de que hay que dar algo a cambio. Entonces estoy pensando cosas. Estaba pensando en hacer un programa especial donde participaseis vosotros y pudieseis elegir un tema dentro de un abanico lógico. No voy a hablar de física nuclear, salvo que me traigáis aquí o pongáis delante del micrófono una persona que sepa, pues esos temas no puedo darlos, ¿no? Bueno, pues eso es un tema que se me ha ocurrido así. Otra vez intenté otras cosas, pero es que no puedo cargar de mucho más trabajo. Entonces le voy dando vueltas y os pido vuestra participación. A veces una cosa que me ayuda mucho a tener programas y a mantener vivo el canal son las colaboraciones. El anterior programa, por ejemplo, fue una colaboración de Abraham en el que lo único que puse yo fue, pues eso, la conexión y la edición. Bueno, pues si alguien tiene algo interesante que decir y encaja bien en el programa, pues adelante. Y luego, pues ya os digo, intentaré, pues eso, sacar adelante un Patreon. Pero si me dais ayudas de cosas que podría hacer y que no supongan un gasto extraordinario de tiempo, que es de lo que voy más escaso, pues os lo agradecería mucho. Y para eso ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo, pues a través del... Mira, voy a promocionar especialmente el número del WhatsApp. No ha tenido mucho éxito, pero esto tiene la ventaja de que vuestra voz se puede oír en un programa. Pronto, antes de que acabe agosto, espero hacer un programa con lo que decís vosotros, no solo a través de este número, sino a través de los comentarios en iVoox, en YouTube o por el mail. Mira, el teléfono es del WhatsApp, mensajes de voz, 644-190223. Repito, 644-190223. Con el 34 delante si llamáis desde fuera de España. Luego está primumgradus@gmail.com por si queréis usar el mail. Y bueno, pues aquí van a estar estos capítulos del experimento en los cuales no he quitado nada. En la presentación podría haberlo hecho, ¿no? Haber dejado solo el tema escueto, pero he preferido dejarlo para que veáis de qué iba aquello. Y en algunos empezarán poniendo, hoy estamos a 14 de enero. Bueno, tal, y están lo que sea. Pues eso, lo he dejado tal cual, para que veáis las cosas que podrían salir si tuviese más tiempo o más dinero para dedicarle a esto, o más colaboración, mejor dicho. Bueno, pues ya está, allá vamos. Bienvenidos al almanaque de Primum Gradus. Hoy 3 de enero de 2019.
Santísimo Nombre de Jesús y Santa Genoveva, una santa francesa de París, en la época en que aquello no era Francia sino las Galias, y cuando se hizo religiosa pues ayudó a sus conciudadanos a soportar el temor a los hunos que estaban arrasando Europa, y les ayudó en épocas de hambrunas, allá por el año 500 de nuestra era. Y después de esta breve incursión en el santoral, pues vamos a las efemérides, y me voy a quedar con un nacimiento. En el 43 a.C. nace Marco Tulio Cicerón, filósofo, escritor, orador y político romano. Y me dije, tate, con esto ya tienes historia, busca alguna anécdota de Cicerón y eso va a ser el anverso del día de hoy. ¿Os acordáis? En el reverso el número del día, con las fases lunares y el santoral, y en el reverso la historieta. Bueno, pues he encontrado muchas historias y no sabía cuál escoger, y finalmente pues no voy a hablar de Cicerón propiamente dicho, sino de un esclavo suyo que inventó nada más y nada menos que la taquigrafía. Marco Tulio Tirón fue el secretario de Marco Tulio Cicerón, el famoso Cicerón, el de las Catilinaria, los discursos, el que llegó a cónsul, ese. Pues tenía un esclavo que se llamaba Tirón. Lo de Marco Tulio vino después, más adelante, porque en el año 53 su amo le manumitió, es decir, le dio la libertad, y según la costumbre cambió su nombre tomando el praenomen Marco y el nomen Tulio de su antiguo dueño, y quedó en eso, en Marco Tulio Tirón. Bueno, hasta el año 53 pues había sido esclavo. Era un tipo de esclavo muy peculiar. Eran los esclavos denominados Berna, que eran los nacidos en una casa. Y es que él nació en Arpino, la villa originaria de la familia de Cicerón, y luego se trasladó con ella a Roma. Se sabe con certeza que la familia de Tirón sirvió al menos durante 3 generaciones a la familia de Cicerón. Y este hombre pues se convirtió en el confidente y la mano derecha de Cicerón, el secretario perfecto. Y este esclavo de confianza, y luego liberto de confianza, que siguió ligado a Cicerón, de tanto andar con su amo, o con su antiguo amo, pues resulta que tenía una cultura exquisita. Además tomaba notas de todo lo que él decía, era su función primordial. Siempre iba armado con una tablilla y un estilo, como se hacía la escritura en aquella época. Y digamos que era tan culto y sabía tanto, era la máxima autoridad en Cicerón de la época, que cuando éste murió, pues él fue el encargado de hacer la compilación completa de sus cartas, discursos y libros. Y es más, como era un hombre culto, creó sus propios libros, que se han perdido para nuestra desgracia. Pero vamos a centrarnos en lo que nos ha llevado aquí, que era su sistema de escritura rápida, su prototaquigrafía, por decirlo de alguna manera. En realidad, esto se lo inspiró el propio Cicerón, que le sugirió adaptar las llamadas notas griegas, que era un sistema de escritura rápida que utilizaba Jenofonte para transcribir los discursos de Sócrates. Es que pensad lo difícil que es transcribir por escrito lo que una persona está diciendo. Ahora, si intentáis transcribir lo que yo estoy diciendo con un bolígrafo, veréis que perdéis pistonada, por decirlo de alguna manera. Hay que tener trucos. Bueno, pues él inventó un sistema que acabó llamándose Annotationes Tironianae, que consiste en seleccionar una serie de signos distintos para las raíces y para las desinencias de las palabras. Estos signos o notas solían quedar ligados formando signos compuestos para abreviar palabras enteras. Vamos, la taquigrafía de toda la vida, pero taquigrafía antes de la taquigrafía. Algunos de estos signos han quedado hasta hoy. Uno de ellos es la famosa madeja. ¿Es famosa? Sí. Si te digo lo que es, esto que usan los ingleses para poner I, que es como una especie retorcida así de una línea como un 8 mal hecho, el ant, pues eso viene de esto, de las anotaciones tironianas. Y bueno,
simplemente decir que el bueno de Tirón, cuando murió su amo, que era más joven que él, pues aún vivió muchos años más. Se retiró a una finca, él ya era un hombre libre, y murió a los 90 años de edad plácidamente. Una historia. Bienvenidos al almanaque de Primum Gradus. Hoy lunes 14 de enero de 2019. San Félix de Nola. O sea que felicidades a los Félix que celebren hoy su onomástica. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a seguir con temas gastronómicos. Ayer hablamos de la lata de conserva. Hoy hablaremos de vino, pero de un vino malo, de un vino peleón, de la Roma antigua, la posca. La posca era una bebida muy popular en los tiempos de Roma. Barata, refrescante y relativamente saludable, era consumida por la plebe y la soldadesca. Consistía en una mezcla de agua y acetum, es decir, vino malo o incluso vinagre. Cuando el vino empezaba a picarse en su camino hacia la fermentación del alcohol etílico en ácido acético, ya se consideraba vino de mala calidad, aunque apto para hacer posca. Así, bajo el nombre de acetum, uno se puede encontrar desde el vino que empezaba a ponerse acre hasta el propio vinagre, pasando por todas las categorías de vinacho peleón, que en Roma debían de ser muchas. Con este acetum mezclado con agua se hacía la posca. Como bebida barata que era, de calidad dudosa, era consumida por las clases más populares porque al menos podía dejar cierto regusto a vino. Acostumbraba a venderse en puestos de mala muerte, quizá ambulantes. Suetonio nos menciona un amante del emperador Vitelio, el liberto asiático, que tras abandonar al emperador, fue hallado por este en Puzzola, donde vendía vino malo, poscam vendentem. La posca era la bebida oficial de los legionarios en campaña, pues tenía mucho menos alcohol que el vino y además cumplía con una importante función antiséptica. Eliminaba los gérmenes del agua y prevenía la disentería. Junto al cereal en forma de galleta, bucellatum, la grasa de la carne de cerdo salada, laridum, y la proteína del queso, caseus, el acetum era uno de los ingredientes principales de la dieta del soldado en campaña. Así aparecen mencionados en numerosos textos, como en la biografía del emperador Adriano, quien, dando ejemplo de vida militar, comía lo mismo que sus tropas, comiendo con placer el rancho castrense delante de todos, es decir, tocino, queso y agua mezclada con vinagre, larido casio et posca. Esto lo dice Helio. También Catón el censor en las campañas bebía agua, excepto cuando por estar muy sediento pedía vinagre o al fallarle las fuerzas tomaba un poco de vino flojo. Y esto lo dice Plutarco. Bueno, y no vamos a seguir con las citas. Por supuesto, es la bebida que un legionario piadoso le proporciona a Jesús cuando éste dice tener sed, y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció beber. Esto dice Mateo 27:48. La posca tenía también usos culinarios, ya que está compuesta de vinagre, que era uno de los condimentos más apreciados y utilizados. Toda esta información la he extractado de un artículo que viene en el blog Habemus in Cena de Ana Sánchez. Lo podéis encontrar pues en habemus-incena.blogspot.com. Bueno, y como curiosidad, el artículo no os lo he leído entero, me he ido saltando párrafos, pues al final pone una receta de cómo hacer posca y reconstruida aproximadamente con los datos que tiene. Y del resultado final dice que sin ser ninguna maravilla, el sabor es aceptable, se percibe aún el recuerdo del vino y no es tan agrio como si estuviera hecho solo de vinagre. Es como un vino flojo al estilo del tinto de verano.
Bueno, yo esto lo digo por si queréis acercaros por este blog y probar a hacer posca en casa. En otros sitios he visto cómo se hace el hidromiel. Bueno, se pueden hacer experimentos en casa. Bueno, pero ya yo creo que con esto es suficiente para las intenciones de mi almanaque. Así que hasta la próxima. Bienvenidos al almanaque de Primum Gradus. Hoy, jueves 17 de enero de 2019, San Antonio Abad. Felicidades a todos los Antonios. Y volvemos a Roma. Vamos a hablar del primer cuerpo público de bomberos. Roma siempre había sido pasto fácil para los incendios. ¿Por qué? Era una ciudad relativamente hacinada, donde la gente vivía en casas de varios pisos con materiales muy inflamables. Y entonces además la iluminación era a base de como pequeñas antorchas o lámparas de aceite. Se cocinaba directamente al fuego. Vamos, lo tenía todo. En la más antigua Roma se formaban pelotones de esclavos de uso privado para vigilar por la noche, pero no fue muy eficaz el asunto. De tal manera que el emperador Augusto, harto ya de los continuos incendios, decidió crear un cuerpo específico para encargarse de este asunto. Y para ello enroló multitud de esclavos que así, con 6 años de servicio, ganaban la libertad. Este cuerpo se llamó el cuerpo de los vigiles, de los vigilantes. Vigilantes de la ciudad. Además tenían atribuciones de policía. Y no estaban equipados de cualquier manera. Tenían hasta una especie de bombas, el sifo, bombas de agua que se llevaban en carros, y habían distintos oficios dentro de este cuerpo de bomberos, por así decirlo. Así estaban los aquarii, que transportaban el agua en cadenas humanas, con unos cubos hechos con cuerdas embreadas, los sifonarii, que arrojaban el agua al fuego con bombas de mano, y los uncinarii, que se sujetaban a los techos y paredes en llamas con ganchos para tirar de ellos y derrumbarlos. También llegaron a usar ballestas para derrumbar los muros dañados. Las ballestas romanas eran piezas prácticamente de artillería, no hay que pensar en las pequeñas ballestas medievales. Estaban muy bien equipados tanto para hacer frente a los incendios como para crear cortafuegos o derribar casas. Incluso tenían su propio apoyo médico y un coche de bomberos, el sifo, que ya hemos nombrado antes. Este consistía en un carro tirado por caballos con una doble bomba de acción sumergida parcialmente en un depósito de agua. Pero también además tenían funciones de orden público. Se encargaban de vigilar en la noche. Patrullaban y detenían a los ladrones y a los esclavos fugitivos. En su historial tiene una grave mancha, y es el incendio del año 64, aquel que dicen las leyendas y las malas lenguas que provocó Nerón y luego le echó la culpa a los cristianos. Bueno, este es un enigma histórico, pero hay quien dice que no actuaron con la debida contundencia, o sea que añade más leña al enigma. Bueno, pero hasta aquí la historia de los vigiles, el primer cuerpo de bomberos. Bienvenidos al almanaque de Primum Gradus. Hoy domingo 20 de enero de 2019. San Sebastián. Sí, el que murió asaetado. ¿Todo lleno de flechas? Ese. Bueno, pues felicidades a todos los Sebastianes. Y Sebastián murió asaetado en época de los romanos. Pues vamos a hablar de romanos hoy. De un tema muy concreto y muy ingenieril, quiero decir, muy técnico, pero que me tenía intrigado. ¿Por qué? Porque lo había estudiado así como de forma, venía en los libros de historia, pero de una forma así como muy de pasada,
y era el tema del hormigón romano. Los romanos sabéis que eran unos tipos muy prácticos y al mismo tiempo les gustaban las cosas sólidas. Ahí están esos puentes de piedra que aún hay en algunas zonas de España. Se me ocurre el puente de Alcántara y aguanta todo, y aquí hacemos un puente y se nos puede caer en cualquier momento. Es curioso, ¿verdad? O el acueducto de Segovia. Pero claro, aquello lo ves de piedra y dices, bueno, es que la piedra aguanta. Bueno, pues también inventaron una cosa más práctica y más facilona, pero que ha aguantado y ha resistido el paso de los siglos, que es el hormigón. O sea que el hormigón no es una cosa moderna, ya lo tenían los romanos, un poco especial. Y es más, luego otra persona me habló del hormigón que habían hecho que habían usado en la zona del puerto de Cesarea en Palestina, y que había aguantado el paso de los siglos bajo el agua marina mejor que cualquier hormigón moderno. Total, estas cosas me iban dando vueltas por las cabezas, pero no tenía la respuesta técnica, y hoy la he encontrado. Y la he encontrado en un grupo de Facebook que se titula Historia de Roma. Y claro, yo he visto el artículo y le he pedido a David Domínguez Marina, que es el administrador, si podía citar el artículo, y me ha dicho que encantado. O sea que lo voy a leer, lo voy a fusilar. Pero como es tan técnico, hay algunas palabras y algunos conceptos que a mí me han superado, sobre todo en la parte que describe los materiales, así como la parte más técnica. Entonces, al final hago algunas aclaraciones. Yo supongo que David no se enfadará, pero es que los que somos muy profanos... Pero bueno, no me enrollo más, que esto va a salir demasiado largo para ser un almanaque. Así que empezamos ya. El opus caementicium, u hormigón romano, del latín caementum, que quiere decir escombros, piedra en bruto, es un tipo de obra hecha de mortero y de piedras de todo tipo, de residuos, por ejemplo, y tiene la apariencia del hormigón. La mezcla se hacía a pie de obra, alternando paladas de mortero con guijarros. El hormigón romano se podía emplear solo dándole forma dentro de un encofrado, o usarlo para llenar los espacios entre paredes y bóvedas, quedando bloqueados entre dos paredes de bloques rectangulares de piedra, opus quadratum, opus vitatum y opus reticulatum, respectivamente. A medida que se iba subiendo la pared, se podían poner hiladas de ladrillos atravesada a lo ancho de la pared, lo que permitía regularizar y reforzar el conjunto por el efecto de encadenamiento. El opus caementicium es una de las claves del éxito arquitectónico de las construcciones romanas, por su velocidad de ejecución y la solidez de la construcción una vez terminada. Permitió la realización de un tipo de vuelta monobloc, llamada bóveda de hormigón, con un vano de varias decenas de metros, como la Basílica de Magencio o Panteón de Agripa. Referencias históricas. Cesarea Marítima es el primer ejemplo conocido de haber utilizado la tecnología de hormigón romano bajo el mar a una escala tan grande. Vitruvio describió alrededor del año 25 a.C. en su tratado de arquitectura distintos tipos de agregados apropiados para la preparación de morteros de cal. Para los morteros estructurales recomendaba pozzolana, arenas volcánicas de los depósitos de ceniza volcánica de color marrón amarillento gris de Pozzuoli, cerca de Nápoles, o de color marrón rojizo de Roma. Vitruvio especificaba una porción de una parte de cal y 3 partes de puzzolana para los cementos utilizados en edificios, y una proporción de 1:2 de cal para el pulvis puteolanus, para trabajos bajo el agua, esencialmente la misma relación de mezclas que se utiliza hoy para el hormigón en construcciones marinas. A mediados del siglo I, los principios de la construcción bajo el agua con hormigón eran bien conocidos por los constructores romanos. La ciudad de Cesarea Marítima fue el primer ejemplo conocido de haber hecho uso de la tecnología del hormigón romano bajo el agua a una escala tan grande. Para la reconstrucción de Roma, después del incendio del año 64, que destruyó grandes áreas de la ciudad,
Nerón utilizó un nuevo código de construcción que consistía en hormigón recubierto de ladrillo, lo que parece haber acelerado el desarrollo de las industrias del ladrillo y del hormigón. Veamos ahora las propiedades de los materiales. El hormigón romano, como cualquier hormigón, consta de un mortero hidráulico y agregado, un aglutinante mezclado con agua que se endurece con el tiempo. El agregado variaba e incluía rocas, baldosas cerámicas o escombros de ladrillo resultantes de los restos de edificios demolidos. No se utilizaban elementos de refuerzo del tipo de barras de acero. El yeso y la cal se utilizaban como aglutinantes. Se preferían cenizas volcánicas llamadas pozzolanas o arenas de pozo cuando podían ser conseguidas. La pozzolana hace al hormigón más resistente al agua salada que el hormigón moderno, aunque no en todos los casos. El mortero puzzolánico utilizado tenía un alto contenido en alumina y sílice. La toba volcánica fue utilizada a menudo como agregado. El hormigón y, en particular, el mortero hidráulico, responsable de su cohesión, eran un tipo de cerámica estructural cuya utilidad deriva en gran medida de su plasticidad reológica en estado pastoso. Es el fraguado y endurecimiento de cementos hidráulicos derivados de la hidratación de materiales y la posterior interacción química y física de estos productos de hidratación. Esto difiere de la fragua de morteros calcáreos apagados, los cementos más comunes del mundo prerromano. Una vez fraguado, el hormigón romano exhibía poca plasticidad, aunque conservaba cierta resistencia a tensiones de tracción. La fragua de los cementos puzzolánicos tiene mucho en común con el de su contrapartida moderna, el cemento Portland. La alta composición de sílice de los cementos de pozzolana romana está muy próxima a la del cemento moderno, al que se han añadido escorias de altos hornos, cenizas volantes o humos de sílice. Se ha descubierto recientemente que la resistencia y longevidad del hormigón marino romano se benefician de una reacción del agua de mar con una mezcla de ceniza volcánica y cal viva para crear un cristal llamado tobermorita que puede resistir a la fractura. A medida que el agua de mar se va filtrando dentro de las pequeñas grietas del hormigón romano, reaccionaba con la filipsita encontrada naturalmente en la roca volcánica, creando cristales de tobermorita aluminosos. El resultado es que se dispone de un candidato para el material de construcción más duradero en la historia de la humanidad. En contraste, el hormigón convencional moderno, expuesto al agua salada, se deteriora con el tiempo. Las resistencias a la comprensión para los cementos Portland modernos están típicamente en el nivel de 50 MPa y han mejorado casi 10 veces desde 1860. No existen datos mecánicos comparables para los morteros antiguos, aunque se puede deducir de la fisuración de las cúpulas de hormigón romano alguna información sobre la resistencia a la tracción. Estas resistencias a la tracción varían sustancialmente de la relación agua-cemento utilizada en la mezcla inicial. En la actualidad, no hay manera de determinar qué proporciones agua-cemento usaron los romanos, ni tampoco existen datos extensos sobre los efectos de esta relación sobre las resistencias de los cementos pozzolánicos. Bueno, hasta aquí la lectura del artículo y claro, he leído cosas que no entendía, pero luego las he buscado. Así que voy a tratar dos asuntos concretos, dos términos, sobre todo cuando se ha puesto a hablar de las propiedades de los materiales, porque seguramente os sonarán a chino como a mí, salvo que seáis un experto en el tema. Vamos allá. El primer término o combinación de palabras que me he dejado descolocado ha sido plasticidad reológica. Plasticidad tenía una idea más o menos clara de lo que es, pero de todas maneras he recurrido al diccionario y creo que lo que es aplicable en este caso es propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiarlo de forma.
pero lo de reológica ya me ha dejado totalmente fuera de juego. Así que he investigado qué es la reológica o la reología o lo que fuese. Y este es el resultado. He encontrado no una, sino varias definiciones de reología. Y bueno, voy a leer una que contiene todo lo que contienen las demás. Así que ya con esto creo que nos entenderemos. Definición de reología. La reología es la especialidad de la física centrada en el análisis de los principios que determinan cómo se mueven los fluidos. El concepto fue propuesto por el científico estadounidense Eugene Koch Bingham, que vivió entre 1878 y 1945 en la primera mitad del siglo XX. Bueno, más o menos nos hacemos una idea aproximada, así, más o menos, de lo que debe tratar el asunto, ¿verdad? Por cierto, que buscando reología, plasticidad, he encontrado reología del hormigón moderno, se entiende, o sea que son términos que muy relacionados. Y la otra cosa que me ha dejado fuera de juego es cuando ha hablado de las resistencias a la comprensión para los cementos Portland modernos están típicamente en el nivel 50 MPa. Digo que será el 50 MPa. Y se han mejorado casi 10 veces desde 1860. Y luego dice que no hay datos comparables con los morteros antiguos, etc. Y digo que será el MPa. M mayúscula, P mayúscula, A minúscula. Vamos, y pues nada, pues me he puesto a buscarlo. Y este es el resultado. Resulta que M mayúscula, P mayúscula, A minúscula es megapascal. Entonces lo primero que hay que ver es qué es un pascal. Pues el pascal es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado, normal a la misma. Tal cual lo dice. Megapascal es 10 elevado a la sexta. A la sexta pascales. 10 elevado a la sexta pascales. A mí todo esto sinceramente me queda muy lejos, pero más o menos sé de qué habla. Y luego una cosa que se ha olvidado decir nuestro buen amigo, el que ha hecho el artículo, y es quizás ubicar dónde está Cesarea Marítima. Pues está en la costa mediterránea del actual Israel. Y bueno, y con estas dos aclaraciones, para los muy profanos como yo, pues dejamos ya esta hoja de almanaque de hoy, que ha salido un poquito larga e ingenieril. Espero que os haya gustado. Y pues nada, no me queda más que despedirme. Hasta la próxima. ¡Ay! Se me olvidaba. Ya me despedía, pero os quería dar 2 mensajes. Uno, que ya habéis visto que durante 2 días seguidos, el 18 y el 19, pues no he podido hacer el almanaque. Cosas que tiene la vida, que a veces se complica. Y en fin, uno tiene que elegir entre dormir y vivir o hacer el programa. A lo mejor alguna vez más ocurre. Son cosas, bueno, digo, forma parte de la vida. Esto es una cosa que os quería decir. Y la otra que os quería decir es que había anunciado el programa sobre la primitiva Mesopotamia. Ya lo llevo bastante avanzado, pero no podrá ser tampoco este fin de semana. Yo calculo que para el martes, pero toco madera, podrá estar. Eso sí, lo que sí que estará lo que sí que estará hoy es, supongo que por la noche, es el capítulo correspondiente del Quijote. Me había propuesto un capítulo por semana y lo voy a conseguir. Y ya está. Esto es lo que os quería decir a los que me seguís habitualmente. Si uno ha caído aquí por casualidad, pues no le importará demasiado. Bueno, pues ya está. Adiós. Ahora sí que me despido de verdad. Que acaba bien.